responder el llamado? No importa cómo sirvan a Dios, lo que importa es su predisposición a obedecer su orden, como lo dice Isaías en el capítulo 6. Están dispuestos a poner en el altar sus talentos y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue un momento terriblemente doloroso, más doloroso de lo que me atrevo a recordar. Sentía que no tenía más que mis fracasos para ofrecerle a Dios. ¿Qué podría querer Él de mí? La respuesta a esa pregunta podría sorprenderlos, porque existe una fuerza que proviene de la debilidad. Hay una fuerza que se oculta en el fracaso. Tal vez no lo crean, pero es así. Yo soy la prueba. Mi padre era alcohólico, el ebrio del lugar. Mi madre tenía tanto sobrepeso que era prácticamente inválida. Una de mis hermanas después se suicidó. Mi otra hermana se unió al ejército con tal de escapar de casa. Mi otro hermano, Wilmot, llegó a demandar a mis padres en un tribunal. Yo no era muy feliz en ese hogar. Y recuerdo que muy a menudo me sentí solo. Sentía que estaba a solas. Dejaba a mi padre toda la noche en el granero. No sé cuántas veces lo hice, pero hubiese hecho lo que fuera por humillarlo. Recuerdo muy bien que lo veía salir a ocultar las botellas. Luego yo orinaba en ellas. Una vez la policía me apartó de mi padre cuando intenté ahogarlo en la tina. Recuerdo que lo odiaba mucho. Solía ir al baño y hundía su cabeza. Lo hundía en el retrete y lo descargaba. Era un niño y yo solo quería que no lastimara a mi madre. Y nunca lo logré. Cuando llegué a Cristo, mi vida cambió mucho en cuestión de un año o un año y medio. Pero cuando mi padre decidió hacerlo, no tardó en cambiar. Lo vi hacerlo frente a mis propios ojos. Fue como si alguien hubiese encendido una lámpara en su vida. Y en una ocasión, después de eso, volvió a tocar el alcohol. Solo lo llevó hasta sus labios y eso fue todo. Todos recuerdan cómo era yo. El ebrio del pueblo. Era una vergüenza para mi familia. Tom, tú estabas ahí ese día, cuando Junior se llevó la casa. Me tambaleaba de lo ebrio que estaba. Era una vergüenza. Y saben que mi mujer falleció. No puedo recompensarla, pero les cuento una cosa que pasó aquí en este café. Y fue que mi hijo Josh me dijo: papá, te quiero mucho. Esas fueron sus palabras. Papá, te quiero mucho. Como resultado de la decisión de mi padre de confiar en Cristo, muchos vecinos del pueblo reconocieron a Jesucristo como Salvador y Señor. Todo gracias al cambio de vida del ebrio del pueblo. Ojalá mi madre hubiese podido verlo. 14 meses después, murió mi padre. Tuvieron que extirparle una parte de su estómago. Su hígado estaba destruido, tras 30 años de bebida. Yo estaba en la universidad cuando sucedió. Y todo eso me lleva a cuando la historia comenzó. Esa noche salí corriendo de la capilla Edman. ¿Quién irá?, dijo el orador de la capilla citando al profeta Isaías. ¿Quién pondrá sus dones al servicio de Dios? Sin duda no iba a ser yo, aún siendo alumno de la Universidad de Wheaton. Todavía tenía sentimientos de inferioridad. Aún cargaba con las cicatrices de los abusos y la violencia y de una familia desmembrada. Sabía que podría ocultar todo a los demás, pero ¿cómo ocultarlo de mí mismo? Recuerdo que pensé, tal vez deba alejarme, tal vez deba abandonar la fe. Como cristiano, todo el tiempo oía que Dios quería que usara mis talentos para su gloria. Eso significaba un gran problema para mí. Sentía que no tenía nada que ofrecerle a Dios, salvo debilidad y fracasos. Mi historia de vida no tenía un final de cuentos de hadas. Y luego hice algo que jamás pensé que haría.
me detuve y dije: Dios, solo tengo fracasos. Pero si tú tomas mis debilidades y te glorificas en ellas, yo te serviré cada vez que respire. Y esa es mi historia, amigos. Es la historia de cómo Dios me salvó de la destrucción, cómo Él eligió las cosas más simples para desconcertar al fuerte y sabio. El resto, como dicen, es historia. Tal vez te identifiques con una parte de mi historia, de padres alcohólicos o adictos, abusos, o esa sensación de soledad en la que crees que no le importas a nadie, si vives o mueres, o esa desesperanza que aparece cuando sientes que Dios no puede perdonarte o que ya es tarde. Hay algo que quiero que comprendas: jamás es muy tarde. Una de las barreras que me impedían acercarme a Dios, tal vez sea tu barrera también, era la imagen de mi Padre terrenal. La gente podía decirme que mi Padre celestial me amaba, pero eso no traía alegría a mi vida, sino dolor. ¿Sabes por qué? Porque yo no era emocionalmente capaz de ver la diferencia entre un Padre celestial y un Padre terrenal. Crecí pensando que los padres siempre te lastiman. Una de las cosas que descubrí es que el cristianismo no es una religión. Es una relación en verdad. Dirás, ¿cuál es la diferencia? En una religión, hombres y mujeres trabajan para llegar a Dios a través de buenas acciones y rituales. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ofreciéndonos una relación. Muchos piensan que llegué a Cristo por toda la evidencia que documenté en mis libros. Pero no es lo que me acercó a Dios, solo me demostró que era cierto. Lo que me llevó a Dios fue su amor. Dios me amaba tanto que de ser la única persona viva, Cristo habría muerto por mí y también por ti. Me dirás, Josh, quiero conocer a Cristo en persona. Quiero saber que me perdonó. Quiero saber dónde pasaría la eternidad si fuera a morir hoy. Y sí, puedes. Llegamos a Cristo por la fe, con una oración que expresa nuestro deseo. Y posiblemente la oración que yo hice te ayude a expresar ese deseo a Dios ahora e invitar a Cristo a tu vida. No te pido que bajes la cabeza, ni te pido que cierres los ojos, porque hace años aprendí que la clave de la oración no está en la posición corporal, sino en la actitud del corazón. Esta es la plegaria que yo recé. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdóname y purifícame. Ahora confío en ti como Salvador y Señor. Ingresa en mi vida. Agradezco que creo en ti. En nombre de Cristo, amén. Si compartiste la plegaria conmigo y fuiste sincero, quiero que en los próximos días vayas a buscar a un seguidor de Jesús. Y quiero que le digas la decisión que has tomado. Luego haz lo mismo que hice yo. Busca una Biblia, encuentra el capítulo 3 de Juan del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lee Juan 3 veces. También quiero ayudarte a crecer. Quiero ayudarte a ver que Cristo cambia tu vida desde tu interior. Visita mi página web. Es josh.org/undaunted. josh.org/undaunted. Y compartiré contigo muchas cosas de mi página que te ayudarán a ver cómo Dios cambia tu vida para siempre. Te agradezco mucho que me dejes ser parte de tu vida. Dios te bendiga.